Hola arquitectos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito, Hablemos de Arquitectura Empresarial. Este día estamos grabando con un invitado súper especial, el episodio número 53. Curiosamente, y ahorita se los presento, le comentaba que el episodio 52 fue con alguien originario de Puebla y nuestro invitado del día de hoy pues también está en Puebla, aunque precisamente en una ciudad muy cercana a Puebla que se llama Cholula. Ahorita él ya nos explicará un poco más al respecto. Pero vamos a hablar de algo que no hemos tocado en ninguno de los 52 episodios que tenemos hasta el día de hoy, que es justamente hablar de la experiencia de trabajar en Silicon Valley. Básicamente, nuestro amigo Salvador Parra es un gurú en la materia y los invito por favor que sigan su perfil de LinkedIn. Ahí, Salvador, si me das permiso de promocionarte, busquen por favor en LinkedIn Salvador Parra Rosas y verdaderamente vean el nivel de expertise y de conocimiento que tiene Salvador. La verdad es que si me pongo a describir todo lo que, toda la experiencia que él tiene, me llevaría todo el episodio. Así que los invito a que por favor sigan a Salvador, que pues está muy involucrado en temas de arquitectura, principalmente arquitectura de software. Sin embargo, también trabaja muy de la mano con la arquitectura empresarial y en verdad es increíble la cantidad de habilidades que tiene en materia de arquitectura y de tecnología. Pero bueno, sin más preámbulo, entremos y saludemos a Salvador. Salvador, ¿cómo estás? Y primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la invitación a este episodio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Israel? Muy bien, no, al contrario, muchas gracias por la invitación, es un honor, es una grata sorpresa encontrarme con este podcast, no lo conocía, pero comentábamos fuera del aire que siempre ha habido necesidad de que la comunidad en español tenga contenidos porque el idioma lo es todo. Entonces inclusive cuando en arquitectura se habla del lenguaje, es uno de los temas más importantes, la comunicación, la capacidad efectiva de comunicarnos. Y felicidades, esto es algo maravilloso, poder hablar de arquitectura en español, poder hablar de tecnología, poder hablar de las experiencias y adelante, y mucho éxito con el podcast, que yo creo que esto va a escalar, y yo me voy a encargar de que todos los colegas arquitectos de software que yo conozco y a la gente que está en el área de tecnología lo sigan. Y muchas gracias, Salvador, por tu apoyo, por tu disposición en querer participar en este episodio. Y como bien decías, antes de que entráramos al aire, pues estuvimos conversando un poco al respecto. Y originalmente, te soy sincero, yo te invité por todas tus habilidades que tienes en arquitectura de software, que es un tema del cual no hemos hablado en este podcast. Sin embargo, cuando nos empezamos a conocer un poquito más, me llamó mucho la atención tu experiencia profesional y tu experiencia de vida, diría yo. Me gustaría, Salvador, si nos puedes contar, sé que es muy poco tiempo, me decías que tal vez requeriríamos toda una hora o toda una mañana para que nos cuentes tu experiencia, pero ¿cómo es que trabajas en Silicon Valley? ¿Cómo es que un mexicano trabaja como arquitecto de software en Silicon Valley? O sea, no sé si fue que conociste al amigo del amigo, fue porque tú mandaste, aplicaste. Cuéntanos, ahora sí que este es tu espacio, Salvador. Motívanos para la gente que está escuchándonos. Pues habrá gente que piensa que no es posible y tú eres un ejemplo de que con esfuerzo, con disciplina, es posible trabajar en Silicon Valley. Entonces, No, claro que sí. ¿cómo llegaste allá, Salvador? Mira, te voy a contar la historia que es una historia de tumbos y de experiencias que no siempre son positivas, pero te voy a decir una cosa, una sorpresa que yo me llevé al estudiar el ecosistema latinoamericano de desarrollo es, te voy a contar el resultado final. Venga. Las primeras cosas que traté de comprender en Silicon Valley es qué tanta representatividad tenemos los latinos en Silicon Valley. Entonces tomamos allí en Silicon Valley, en cualquiera de las calles famosas, en San Mateo, ahí en cualquiera de los clusters que hay, donde te vayas, y te vas a dar cuenta, tomas las calles más importantes, donde están las empresas más importantes, y el resultado es que en esas calles, con solo las empresas que están en esas calles, juntas el Producto Interno Bruto de 3 países, Argentina, México y Brasil, en una calle. En una calle está el Producto Interno Bruto. Entonces, increíble. La siguiente pregunta que me hice, ¿y cuántos mexicanos y latinoamericanos han contribuido a ese Producto Interno Bruto? Y me llevé la sorpresa
de que se estima que entre un 10 y un 15% del talento que alimenta todos los días a ese ecosistema es latino y principalmente mexicano. Okay. Entonces, tal vez algunos de los comentarios que yo haga suenen muy negativos, tal vez suenen muy sesgados, ajá, pero también me gusta ver mucho con objetividad las cosas. Entonces, el comentario que siempre hago es que si te preguntabas a dónde se fue el talento que no está aquí, está ahí están, son muchos colegas, he conocido colegas de todas las nacionalidades, pero los latinos tienen un prestigio enorme, tienen una cultura fantástica. Cuando recibes digamos que la retroalimentación, el feedback de la gente que trabaja contigo de otras culturas, siempre mencionan lo mismo, el compromiso de los latinos. Es un compromiso diferente en esas áreas. Yo creo que la razón es muy sencilla. Es porque no la hemos tenido fácil. Ha sido muy difícil colocarse en esas áreas. La historia mía es muy sencilla, no es complicada desde el punto de vista de cómo lo logré, pero el resultado final de cómo llegas ahí sí es relevante en el sentido de que hoy día están abiertas muchísimas oportunidades. Es muy fácil hacerlo ya. Pero la diferencia está en que alcances el nivel de compromiso y te integres a lo que ellos llaman equipos de clase mundial. Entonces, ese concepto te lo voy a compartir más adelante porque de eso vamos a hablar. Está íntimamente relacionado con la arquitectura. No solo como software developer o como desarrollador de software o como arquitecto empresarial o toda la gama de razas de arquitectos que hay, pero también como un perfil que para mí, desde el punto de vista de los latinos, puede ser muy exitoso porque estamos acostumbrados a la mala vida. Y al estar acostumbrados a la mala vida, y si nos disciplinamos, a la mala vida relativamente, ¿no? Al sentido de que vemos cosas... bueno, voy a empezar con una cosa muy bonita que es la mejor definición de arquitecto que yo he escuchado. Desde el punto de vista de los arquitectos de aplicación o arquitectos de software, son esas personas que han visto los peores sistemas y que saben reconocerlos. Ese es un arquitecto de software. Claro, de manera lúdica, ¿no? Sí. Es aquella persona que ha visto tantos sistemas malos que los sabe reconocer y entonces sus sistemas están a cierta medida exentos de esos defectos y de esas handicaps, ¿no? Entonces, eso es verdad, fíjate, cuando tú vas a ese ecosistema, lo que te vas a encontrar es gente que renovó su cultura, comprendió la cultura competitiva que tiene ese ambiente. Es muy competitivo, rota mucho, es mucho de clanes, eso también es verdad, pero también tiene un alto nivel de oportunidad de innovación, y hoy día está madurando mucho más después de tanto fraude, después de tanto problema de digamos, de las cimas, estas expectativas que se generan en tecnología. Está madurando, yo estoy notando que está madurando. Entonces, también es cierto, está cambiando, se está moviendo mucho el tema hacia el otro lado, hacia Texas, hacia la otra costa. Uh-huh. Están creciendo las oportunidades para los latinos. Entonces, ¿cómo lo alcancé? Es muy sencillo. Te cuento rápidamente la historia de qué pasó conmigo. Sí, claro. Mira, yo me formé como computólogo, como científico de la computación en la Universidad de Puebla. Excelente universidad, excelente programa. Todavía me alcancé un programa que fue diseñado justamente muy a la mano del programa de Stanford. Eso es algo, fíjate que México tiene algo interesantísimo. El Politécnico, la Autónoma de Puebla, y me parece, no estoy seguro, no me creas, pero alguna otra universidad, puede ser la de Mérida y algunas otras, siguieron en los años 60 y 70 los modelos de programa de estudio de Stanford. Entonces, tú te vas a encontrar en los programas de ciencias de la computación, los pocos que sobreviven en México, te vas a encontrar prácticamente que estás estudiando en Stanford, nada más que a la mexicana, ¿no? A la mexicana. Así con muchas carencias, ¿no? Sí. Entonces me formé en esa carrera, pero me formé como especialista en métodos formales de inteligencia artificial, como investigador. Entonces mi perfil, dije yo, ¿sabes qué? Yo soy muy malo para el software, detesto el software. Y te voy a decir el chiste que siempre le cuento a mis colegas, es que el software es para tontos.
Eso es lo que yo decía, ¿no? Ajá. Y dije, no, yo voy a ser investigador, me voy a especializar en inteligencia artificial, en computación matemática, en métodos formales, en todo lo que sea abstracto, que se pueda dedicar uno a la investigación, y vamos para adelante. Y sí, así lo hice. Entonces, me incorporé al grupo de métodos formales en la universidad, de inteligencia artificial, pero estoy hablando de inteligencia artificial teórica, no de la inteligencia artificial hoy día, de juguete, no, es la teórica, la que genera el conocimiento, la que está aportando los elementos para todo lo que estamos viendo hoy día. Correcto. Entonces, perfecto, evadiendo todas las materias de software, todas, pero tuve la fortuna de tener un grupo de profesores fantásticos que nos obligaron a entender el software, por lo menos de lejos tienes que pasar las materias, ¿no? Y descubrí que tenía ciertas habilidades para el software, pero lo detestaba, lo odiaba, no lo entendía, no lo quería saber nada del software. Terminé la carrera y dije, ahora tengo que ser investigador. Y dije, ¿a dónde huyo? ¿A dónde me recluto para poder ser investigador y no tener nada que ver con el software? Entonces decidí iniciar una maestría en inteligencia artificial, que después veremos que la dejé trunca. Y ahí descubrí la bioinformática. Okay. Y comencé mi trabajo como estudiante de bioinformática y después ya como practicante de bioinformática. Pero ¿qué crees? Que bioinformática era toda la base teórica de ciencias de la computación aplicada a problemas biológicos a través del software. Entonces, ¡boom! Ok, entonces ya me orienté un poquito más al software, pero la fortuna que tuve es que el software comenzó a ser software diferente al que había. Estoy hablando tal vez del año 2001, 2002, 2003, por ahí que empecé a trabajar esto. Estaba el proyecto Genoma, ¿te acuerdas? Sí, claro. Entonces, el proyecto Genoma era de los primeros proyectos que se podían considerar de grandes datos, de Big Data. Entonces, yo no existían, esos conceptos que tenemos hoy día no existían, simplemente hay que manejar muchos datos y hay que ver cómo se le hace. Bueno, a comprender los patrones, a entender cómo se implanta ese software, a entender que había varios paradigmas, a conocer gente que programaba muy bien y ver cómo programaban con todas las bases que traes de la universidad, de una muy buena y excelente carrera de ciencias de la computación. Y dije, bueno, esto está muy bien, no es para tan tontos, yo creo que esto es para gente muy inteligente, gente muy capaz. Pero la fortuna que tuve en esa experiencia es descubrir que es para gente muy disciplinada, cuando se hace bien. Correcto. Y eso me dejó una marca profunda. Vino una necesidad, ya sabes, de trabajar, porque no puedes estar estudiando así nada más. Esa es la diferencia con los latinos, ¿no? Tienes que luchar contra las condiciones. Y dije, no, me voy a trabajar, ni modo, dejo la maestría, después la hago, ya hice lo suficiente, no importa, lo que necesito es trabajar. Y fíjate qué interesante, el primer proyecto de trabajo que tuve fue construir un ERP completo. Hablamos, ¿sí? Exacto, entonces comencé a construir ERPs para el manejo aduanero. Entonces, de repente un proyecto gigante, trabajar con muchos developers para 5 puertos en el país, pensar en qué vas a hacer y cómo vas a abordar todo esto. Bueno, pues a retomar todo el conocimiento y a estudiar todo lo que no estudié y a entender todo lo que no había entendido en la universidad. Para eso ya estaba yo trabajando también haciendo software para universidades. Antes de ese proyecto, ya mi primer proyecto, digamos, formal. Entonces ahí fue donde me aproximé a la analítica, por ejemplo, al manejo de bases de datos robustas, arquitecturas cliente-servidor, todas esas cosas. Bueno, perfecto, termino esos proyectos, de ahí empiezo a trabajar con sector público y me toca la fortuna de hacer un proyecto muy bonito para Puebla, que es una plataforma predictiva para cambio climático. Ándale. Y entonces empezamos a ver datos de supercómputo, grandes datos, ya tirándole a los terabytes, ¿no? A procesar y ¿con qué lo hago? Bueno, no había Big Data, no había ninguna plataforma Hadoop, no había nada en ese momento. Lo que había era Business Intelligence. Bueno, hay que entender Business Intelligence. Vámonos al Business Intelligence, entender el valor de cómo Business Intelligence. Yo pienso que todo desarrollador y todo arquitecto debería explorar los conceptos de Business Intelligence porque te abren los ojos a una constante importantísima en la arquitectura empresarial, que es la comprensión del negocio.
La comprensión del negocio, los porqués del negocio, los por qué la multidimensionalidad de las soluciones de inteligencia de negocios es tan importante, que hoy día es todo lo que hacemos nada más que con estaminas, ¿no? Bueno, terminé ese proyecto muy bonito. Tú sabes que trabajar para sector público no es gratificante, no es tampoco redituable. Así es. Y dije, ok, voy a poner una empresa. Y comenzamos una empresa muy pequeña de desarrollo de software científico. Y dijimos, de que sea de software científico, no existía el data science, no existía, pero básicamente hacíamos data science. Y nos centrábamos en la analítica de grandes datos, analizar donde quiera que hubiera grandes datos. Y eventualmente toda esa experiencia conjunta de haber desarrollado diferentes tipos de software está muy relacionado con la parte analítica. Todo lo de base científico me lleva finalmente a decir, aquí hay un problema, algo no está bien. ¿Por qué los sistemas son tan frágiles? ¿Por qué los sistemas están tan alejados del espacio cognitivo del usuario? ¿Por qué los stakeholders o digamos las personas que te están solicitando el software, por qué no entienden esto? ¿Por qué no nos entienden y por qué no los entendemos? Y dije, ok, tiene que haber una disciplina, tiene que haber una forma, y entonces descubro la arquitectura empresarial, el Enterprise Architecture, a través de IBM, a través de toda la literatura. Y dije, esta es la respuesta a lo que estoy viendo en campo, a lo que estoy viendo todos los días, es la arquitectura empresarial. Y empecé a estudiar la arquitectura empresarial básica, a entender, ya sabes, los marcos de trabajo, a comprender todo el dominio de la arquitectura empresarial, que es abrumador, ¿no? De golpe, un desarrollador de software, después arquitecto de software, y después arquitecto empresarial, es el camino natural para muchos, pero en esas épocas no lo era, porque estábamos en el campo tratando de resolver problemas complejos, desarrollando software que tenía que tener ciertas características para sobrevivir en el mercado, o para sobrevivir en sus implantaciones, o cumplir con los requerimientos. Y es la historia de cualquier arquitecto de software. La diferencia está en que para cierto punto la inquietud científica me lleva a entender, oye, ¿y qué tal que la arquitectura empresarial no sea suficiente? Porque todavía veía algunos conflictos. Y entonces digo, ok, toda disciplina tiene dos facetas, la faceta técnica y la faceta humana. Ya conozco la técnica no hay problema, tengo un equipo que me soporta, hay gente que me ayuda, todo es vital que sea colaborativo. Pero ¿por qué en esta colaboración no funciona tan bien? ¿Por qué esa implantación no funciona tan bien? ¿Por qué a pesar de que se trata de llevar los conceptos que están excelentes en la arquitectura empresarial, por qué no funcionan? Y entonces descubrí que hay una disonancia regional en la arquitectura de software. Es decir, dependiendo de dónde estás y dependiendo de dónde practicas la arquitectura de software, tiene o no compatibilidad en el espacio del negocio con la arquitectura empresarial. En pocas palabras, hacer arquitectura empresarial en América Latina es muy difícil. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a que después vine a entenderlo, y ya entra la plática de lo de Silicon Valley, que en realidad es un tema cultural. A lo mejor suena ofensivo, pero es la verdad, es un tema cultural. La cultura que nosotros tenemos, inclusive alguna vez publiqué en Twitter un mapita sobre la cultura del pensamiento mágico. Es un amigo colombiano que trabajó muy de cerca con empresas muy prestigiosas de análisis de arquitectura de software como ThoughtWorks y esas empresas. Se moría de la risa, dice, es que le diste al clavo. Hay que entender que para alcanzar los niveles de innovación y las capacidades que tiene Silicon Valley se requieren muchas cosas. Una de ellas es altas inversiones, sí es cierto, pero otra de ellas no es solamente un cambio de mentalidad, es un cambio cultural. Y ese cambio cultural requiere que todos toda tu capacidad técnica se abandone un momento para poder hacer un cambio cultural, abandonar una cultura antigua. Esa cultura es
la cultura de la adopción del pensamiento mágico. El pensamiento mágico básicamente es que estamos humanamente, pero culturalmente más acostumbrados a siempre intentar burlar las leyes de la física. Siempre. Y la principal ley que nos gusta mucho en América Latina contradecir es la termodinámica. Y hay varias leyes en la termodinámica, pero esencialmente lo que te dicen es que no puede haber trabajo sin esfuerzo o resultados sin esfuerzo. Entonces, esa parte cultural, yo sé que mucha gente que nos va a escuchar se van a identificar. Ese es un tema vital para poder entender por qué muchos proyectos de arquitectura fracasan. Porque la dimensión cultural y la dimensión que se introduce en un proceso o inclusive introduce toda una mecánica a lo que yo llamo un ciclo vicioso, es lo que explica el fracaso de muchos proyectos y también la frustración de mucha gente. Y eso fue exactamente lo que me pasó. Entonces, después de comprender que había una frustración, a tu cliente, inclusive a tus colegas les intentas explicar, no, mira, vamos a pensar en la arquitectura, en las capas, vamos a entender las reglas de negocio, vamos a ver cómo se prescriben los datos, cómo la información colecta los datos, cómo de la información pasas a las aplicaciones, de las aplicaciones, bla, 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 lo que tú quieras ver, los no negociables, lo que tú quieras, que está manejado por el negocio, que está manejado por la tecnología. No hay un match, no hay una resonancia, porque en el cognitivo o en el imaginativo de la cultura que nosotros tenemos, siempre hay un truco o siempre hay un atajo. Y ese atajo es, mira, si yo lo logro, y es el mismo pensamiento de Silicon Valley, nada más que hay una gran diferencia, que el método es diferente. Entonces, ese círculo vicioso hace que muchas de las metas de la arquitectura en América Latina sean metas que no tienen correspondencia con la realidad, y que cuando se conoce que no hay correspondencia con la realidad, se niega esa correspondencia. Sí. O sea, es diferente. Por ejemplo, en otros contextos, y ahorita te voy a platicar del que a mí me sorprendió más, que tuve la fortuna de conocer gente que trabaja en ese ambiente. En otros contextos, fallas y de inmediato vuelves a iterar sobre el fallo. Reconoces el fallo, nosotros no. Nosotros en ese círculo vicioso está prohibido fallar, pero sobre todo está prohibido reconocer que se falla. Entonces, a ese punto lo que hice fue irme a recorrer América Latina por esa idea. Nada más por esa idea. Voy a ir a comprobar que esa idea está no solamente aquí. Y entonces recorrí algunos países de América Latina, principalmente Brasil, Colombia. Son países muy afines. Colombia es muy afín desde el punto de vista tecnológico con México, a diferente escala, obviamente. Y me encontré exactamente con lo mismo. Me encontré con que tiene que ver, obviamente, con aspectos antropológicos, psicológicos, un montón de cosas. Yo conozco gente que lo puede explicar muy bien y lo explica de manera genial. Pero esencialmente el problema que tenemos es de disciplina y es cognitivo. Y la solución que yo encontré fue en carne propia. O sea, la propia medicina. Y ahí es donde viene la historia de Silicon Valley. Perdón que es tan largo. No, dale, Salvador. Venga. Es la explicación. Ok, cuando ya llegué a ese punto que comprobé en América Latina que el pensamiento mágico era el método para construir lo que fuera, desde los empresarios hasta los desarrolladores, los arquitectos. ¿Cuál es el método? El método es vencer las leyes de la física. Por ejemplo, acelerar a infinito en tiempo cero. Y tú lo ves en un semáforo. Se para el semáforo, se pone la luz, el de atrás tiene conectado, ¿sí? Conectado directamente el claxon al semáforo, ¿sí o no? Sí, correcto. Cambia la luz, inmediatamente quiere pasar. Quiere vencer las leyes de la física. Así es. Sí, quiere pasar, quiere hacerte transparente, quiere deshacer tus... Bueno, exactamente lo mismo. Yo sé que muchos colegas van a estar de acuerdo. Es lo que sucede con los stakeholders, es lo que sucede con los dueños del negocio, es lo que sucede con los CEOs. Pero eso es natural, ¿eh? Eso no está mal. Lo que está mal es que cuando vas sobre el auto y chocas, dices que no chocaste. Ajá. Ese es el problema. Como el meme, ¿no? Me chocaron. Ajá. No choqué. Yo no puedo chocar. Ajá. Y no se vale chocar. Sí.
O sea, Sí. ese es el pensamiento mágico. Y es un tema muy, muy delicado. Mucha gente, bueno, me ha ganado muchos enemigos por este chiste, ¿no? Pero es que es la verdad. Y tú lo compruebas. ¿Y a qué se refiere eso? Entonces, comencé a estudiar. De hecho, hay unas referencias fantásticas. Ahorita te enseño algunos de los libros que a mí me abrieron los ojos, que los voy a recomendar así con sangre, que sé que así les voy a poner un sello de sangre para que los lean. Pero uno de esos libros, que es La dinámica cognitiva de las ciencias de la computación, así se llama, me enseñó que ese es un problema que puede escalar a cualquier nivel, inclusive al nivel de las tecnologías más altas, y que ese problema es el responsable de grandes fracasos en la industria. Y entonces digo, bueno, ¿cuál es la respuesta a ese problema? Bueno, la respuesta es que ese problema no se puede solucionar. Pero sí lo que puedes hacer es alcanzar cierto nivel de excelencia cultural para poder abatir algunas de las consecuencias de ese problema. Y entonces ahí puse el foco y dije, ok, tengo dos problemas. Uno es, ¿dónde podemos encontrar un ambiente donde yo pueda comprobar que esto es cierto? Que sí se puede alcanzar esa excelencia y que sí puedes comparar en contraste las virtudes y las desventajas que existen en América Latina contra esos otros ecosistemas. Y entonces escogí dos ecosistemas, el coreano y el americano en Silicon Valley. Dije, esos dos los voy a estudiar de lejos, no voy a ir, voy a estudiar. Y me puse a estudiar y empecé a descubrir que la cultura de Silicon Valley, pues básicamente es una cultura de capitalismo muy eficiente. Es un capitalismo excelente, es un anarcocapitalismo práctico, en donde las reglas son las reglas del capitalismo puro, positivo, bastante bueno, y eso ha generado, por razones históricas, porque también de algún lado hay que sacar la inversión, y tú sabes, la fiebre del oro y todo esto, perfecto, pero esas son sus condiciones iniciales. ¿Qué están haciendo hoy día? Lo que están haciendo hoy día es innovar de una forma diferente, y ahorita te voy a explicar exactamente cómo funciona esa forma diferente. Okay. Pero la excelencia, ¿de dónde sale? Porque en Silicon Valley no vas a encontrar la excelencia. En Silicon Valley vas a encontrar la eficiencia. Entonces, la excelencia metodológica está en Asia. Y el mejor ejemplo que tenemos es Corea del Sur. Entonces, Corea del Sur tiene una serie de institutos y tiene un ecosistema de desarrollo e innovación que de verdad dan ganas de llorar. Claro, es inhumano porque su cultura es diferente, su cultura es colectiva, sí. Entonces es totalmente inhumana. Tú como individuo no vales nada, tú tienes que dedicarte a lo que tienes que hacer y hacerlo bien. Eso está muy bien, esa es la parte que sustituye al pensamiento mágico. Es como que el tercero en discordia, ¿no? Perfecto, está muy bien, así lo hacen. Y eso es parte del éxito de esas empresas, sobre todo en Taiwán y en Singapur y en Corea del Sur. Hablando de ese bloque, el bloque socialista, olvídate, es otra historia, ¿no? No lo vamos a entender. Pero lo que sí te puedo decir es que ahí encontré la respuesta de por qué Enterprise Architecture o arquitectura empresarial también puede fallar. Okay. Y fíjate, fue la primera respuesta que me encontré, y lo primero que me encontré fue con gente que estaba estudiando formalmente como científicos ese tema. Y lo estaban modelando a través de una cosa que se llama génesis de productos. Génesis de productos. La génesis de productos es, desde mi punto de vista, un tema obligado hoy día. Son dos temas obligados para cualquier arquitecto empresarial: la génesis de productos y la arquitectura empresarial colaborativa. Vamos rápidamente a ese tema. Bien. Y ya termino con Silicon Valley. Sí, no te preocupes, adelante, por favor. Claro, entonces, la génesis de producto es, primero ya me explica el círculo vicioso a mí. Entonces, imagínate 3 columnas. Ahí tengo los diagramas, después los compartimos, los podemos ver. Sí. En la primera columna tienes la tecnología en su estado inmaduro o como prototipo. A la mitad tienes la tecnología con sus características. En cada columna pon las características. ¿Cómo es un prototipo? Pues es muy innovador, es muy vistoso, es muy inestable, tiene sus características, ¿ok? Es fácil de entender, pero difícil de implantar, requiere de ciclos muy rápidos de desarrollo. Digo, eso me suena. Y uno de los trabajos que hice para el sector público aquí fue trabajar muy de cerca con lo que era el CONACYT.
en ese momento. Correcto. Sí. Tuve la fortuna de entrar en las entrañas operativas de la ciencia, la tecnología y la innovación en México y entender las grandes contradicciones. Y una de esas contradicciones te la cuento muy rápido. Cuando sacamos el catálogo de los 60 mejores proyectos de innovación y desarrollo de clase mundial que tiene este país y los comparamos contra la lista de proyectos rechazados, ¿cuántos proyectos de innovación y desarrollo cree que estaban rechazados? Pues me imagino. 60. 60. 60 de 60. De los 60 Increíble. mejores proyectos que tenía este país, objetivamente hablando, de innovación y desarrollo, desde el punto de vista arquitectónico, los 60 fueron rechazados. Wow. Bueno, esa es la realidad de estos países. Esa es la realidad, esa es la consecuencia del pensamiento mágico. Entonces, al ver esa realidad, dije, bueno, ¿por qué? Pero todo aspecto negativo tiene un aspecto positivo que está detrás. Dije, ok, ¿dónde están esos proyectos? ¿Y dónde están los demás? Y descubrimos que América Latina es la mina de oro mundial de los prototipos. Okay. Pues claro, tenemos mucha gente emprendedora, innovadora, fantástica, brillantísima. México, en esas épocas, en 2017, 2014, 2015, 2017, México estaba produciendo 91,000 talentos anuales saliendo de las ingenierías. 91,000 cada año. ¿Dónde están? Pues conduciendo el Uber, pues fugados. Claro, sí, es verdad. Ese es el problema de México. Ese es el problema de América Latina. Bueno, claro que ha cambiado. Ha cambiado ¿por qué? Por la apertura mundial, por la pandemia, todo esto ha cambiado. Sí, es cierto. Pero esencialmente el problema sigue siendo el mismo. El talento está fuera de lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Pues porque se esfuerzan, desarrollan tecnología y solo llegan al prototipo. Entonces el inventario de prototipos que hay en América Latina es enorme, devastador. Cualquier economía mundial se cae si funcionara en prototipos. Sí, claro. La siguiente fase de la génesis de productos es el producto. Y el producto es lo que empieza a dar renta. Y digamos que las empresas más innovadoras de América Latina se quedan ahí. Sí. ¿Por qué? Porque ya hay renta. ¿Por qué? Porque entro a un digamos que entro a un círculo de confort, o confortable, en el que dices, hay renta, vamos para adelante, listo, no hay problema. Bueno, ¿cuál es el tercer paso en la cultura asiática de la génesis de productos? El commodity. Sí, volverlo repetitivo. Es la mercancía. Altamente industrializada, altamente estandarizada, difícil de producir, con menor margen, pero mayor producción. Correcto. Entonces descubrí que metodológicamente, cuando transportamos esto al mundo del software, te encuentras que del lado izquierdo, para producir prototipos, las metodologías ágiles que usamos, estas metodologías que son iterativas, en cortos periodos, todo lo que vimos de ágil en general, es porque está bien pensado para producir prototipos. Sí. Luego, del otro lado, cuando trabajamos para la industria, los que hemos tenido la fortuna de trabajar para la industria, descubrimos que la historia de los prototipos en la industria es muy corta y que buscamos Six Sigma o metodologías muy fuertes, ¿no? Inclusive en arquitectura empresarial encontramos metodologías muy fuertes. Sí, ¿no? Cualquier de esas cosas. ¿Por qué? Pues porque estamos tratando de controlar una condición compleja, que tú sabes que la empresa es un ente hipercomplejo en general, y esa es la realidad de la empresa. Por eso es que la empresa estandariza tanto y por eso es que la empresa... Entonces no hay software que sobreviva a eso. No hay software que sobreviva a una hiperestandarización en un ambiente hipercomplejo como es la empresa. Entonces, ¿dónde está el punto medio para el software, para la tecnología en general? En el producto. Y en el producto, la metodología que mejor funciona, que se la debemos a los asiáticos, es Lean, tecnología esbelta. Entonces descubrí que había todo un grupo de gente fantástica haciendo un puente entre Enterprise 2.0, Agile, que se llama Lean Development. ¡Wow! Completamente se me abrió el panorama. Dije, esta es la respuesta. Si quitamos la cultura del círculo vicioso y la reemplazamos por un círculo virtuoso,
en que la virtud del desarrollo, el proceso de desarrollo tecnológico, venga de transitar de manera adecuada y muchas de las veces predecible, porque acuérdate que también esa es la definición de arquitectura empresarial, donde tengamos conciencia de hacer el diseño de la empresa de manera deliberada, no de manera aleatoria. Esa es la mejor definición que yo he visto de arquitectura empresarial, la conciencia del diseño de la empresa. Bueno, lo primero que aprendí es que hay un isomorfismo, hay una analogía entre arquitectura empresarial y arquitectura de software. Tenemos que hacer diseño de software que sea más predecible en sus dos dimensiones más importantes, que es presupuesto y tiempo. Esas son las dos dimensiones que mandan en todo lo que digas acerca del software. Todo lo que yo diga es mentira si no hablo de tiempo, presupuesto y se acabó. Ya claro, se ramifica. Entonces dije, ok, ahora ¿cuál es el puente hacia la arquitectura? Hacia la arquitectura en general. Y en 2012 descubrí que había un grupo de gente estudiando por qué falla arquitectura empresarial cuando transitas la tecnología, principalmente las empresas de base tecnológica, las transitas a Enterprise. ¿Por qué? Y resulta que también es un tema cultural, pero ya es más práctico y más concreto. Y esa es la parte nueva de la arquitectura empresarial en la que estoy hoy día trabajando y que estoy fascinado. La arquitectura empresarial colaborativa. Que básicamente es cómo adoptar el conocimiento y la práctica para poder transitar rápidamente de prototipos a productos, fortalecer los productos y eventualmente algunos productos convertirlos en mercancía, sobre todo si tu empresa adopta metodologías Enterprise. Y si no, te quedas con Lean Methodologies y trabajas de una forma diferente. Perdón, esa es la historia de por qué decidí ver a Silicon Valley como el modelo de lo que falta.